minutos damos la bienvenida en nuestros estudios al abogado Vinicio Bermeo. Él es el director del Consejo Nacional Electoral en el Azuay. Abogado Bermeo, bienvenido. Quisiéramos poner al día a nuestros oyentes en cuanto a cómo marcha el proceso electoral aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de El Azuay. La semana pasada se cerró ya el periodo de impugnaciones, siguen ventilándose estas en las unidades del Consejo Nacional Electoral a lo largo y ancho del país. Y hay una serie de eventos que vendrán en esa línea de tiempo hacia el 29 de noviembre, incluyendo los debates que en ciudades como Cuenca tendrán que darse. Cuéntenos cómo se encuentran, hasta qué punto han avanzado las cosas. Bueno, primero que nada, muy buenos días con usted y con su distinguida audiencia. Muchísimas gracias por permitirnos transmitir a la ciudadanía nuestras labores y compartir la información. Efectivamente, cerrado ya lo que es inscripción de candidaturas, la Junta Electoral se ha instalado en la provincia de El Azuay y ha empezado lo que es el tema de calificación de candidaturas, y para ello ha debido pues respetar los debidos tiempos y los debidos procesos. Anoche estuve yo con la Junta hasta las 11 de la noche. Estaban ya pidiendo lo que es las certificaciones al Tribunal Contencioso Electoral por 95 candidaturas que teníamos ya en firme. El resto de candidaturas se mantienen en procesos de objeciones e impugnaciones. La SUAY recibió la inscripción de 4.208 candidaturas a las diferentes dignidades. Quizá las principales y aquellas que más en general la ciudadanía está atenta son aquellas que correrán para alcaldía y prefectura, siendo para la prefectura 8 candidatos y para la alcaldía 9. Sin embargo, una novedad importante se presentó y se trató ayer en la Junta, y se aceptó la renuncia de la candidata para la Pachacuti. Efectivamente, la postulante que estaba inscrita presentó su renuncia por temas de salud, obviamente con la documentación corriendo. ¿Cuál es, nuevamente hablando de línea de tiempo, el punto en el cual un candidato no puede renunciar, no puede retirarse de su candidatura? ¿En qué momento se produce ya esto? Cuando la candidatura ha sido ya calificada y aceptada, es decir, cuando es un candidato en firme. Sin embargo, en este caso en particular, la candidata estaba inscrita, no estaba aún calificada ni era una candidata en firme. Y perdón, otra interrupción, claro. Doctor, ¿y puede Pachacuti presentar a estas alturas otra candidata o candidato? En teoría debe. Obviamente tiene que sustituir y presentar una candidatura como sustitución de aquella que está renunciando. La Junta lo que ha hecho básicamente es aceptar la renuncia y calificar esta aceptación y poner en conocimiento y notificar a todas las organizaciones políticas, incluyendo evidentemente Pachacuti, que tiene conocimiento, y ellos tienen un plazo para sustituir esa candidatura, la misma que nuevamente puede ser observada, impugnada y entra en los procesos del resto de candidaturas. Hasta las 11 de la noche la renuncia fue aceptada y no tenemos conocimiento de que Pachacuti haya presentado o haya sustituido esta candidatura, al menos no hasta el momento que estamos, digamos que haciendo esta entrevista. ¿Cuáles son los plazos fatales, digamos, para esto? ¿Hasta cuándo puede hacerlo Pachacuti? ¿Hasta cuándo puede actuar? En este caso en particular, de una renuncia, tiene 48 horas para presentar su candidato. Entonces, su opción y su reemplazo. Estaremos atentos, pues informaremos a los medios y a la ciudadanía. En realidad esta tarea es de la Junta. Pachacuti tiene que hacerlo ante la Junta Provincial Electoral, que está en sesión permanente, y no tengo ninguna información al respecto hasta ayer a las 11 de la noche, más allá de la renuncia. Abogado, se ha dicho que hasta el 9 de noviembre recién se va a conocer quiénes serán los candidatos y candidatas definitivas. No obstante, sería importante conocer si es que, hablando de Cuenca, sobre todo en el caso de la alcaldía de Cuenca, la prefectura de la SUAY, los candidatos, las candidatas han recibido impugnaciones, observaciones, y cuál sería la situación al momento. Hay candidaturas que estarían ya en firme, digamos, previo, por supuesto, ya a la declaración oficial del CNE. Claro,
Y igualmente ayer en la sesión última de las 11 de la noche se pidió ya la certificación al Tribunal Contencioso Electoral sobre 95 candidaturas que se encuentran en firme. Es decir, todavía nos queda un camino largo por recorrer. En cuanto a objeciones, la Junta ha recibido 120 objeciones, teníamos para aquellas inscripciones hechas del 15, teníamos 90 para aquellas que se hicieron el 17. En total la Junta tendrá que tramitar con las de ayer, me parece que más o menos 300 objeciones, lo cual es un número bastante alto, considerando que elegiremos 407 dignidades para las diferentes autoridades que nos representarán. Entonces la Junta está trabajando permanentemente en esto, está en sesión permanente y se ha mantenido trabajando, recibiendo las objeciones, obviamente dándoles el trámite pertinente conforme a la documentación y conforme a todo lo que respalde esa objeción. En todo caso, la información que se me dio por parte de la Junta es que el 95% quizá de estas objeciones tienen mucho que ver con lo que es pensiones alimenticias. Muchos de ellos las están subsanando, otros pues tendrán que reemplazar sus candidaturas o tendrán que o perderán su posibilidad de ser candidatos, ¿no? ¿Puede decir con respecto a los principales candidatos? Me refiero a los candidatos a la alcaldía de Cuenca, a los candidatos a la prefectura de El Azuay, que quedarían por el momento 8 para cada una de las 2 dignidades, hasta que esté el suelo de Pachacuti. ¿Cómo se encuentran? ¿Están estos ya entre las 90 candidaturas que han pasado los filtros? No está, ninguno está en firme. Sin embargo, recordemos que casi todos, por no decir todos, se inscribieron al último, por lo tanto van a entrar en los plazos de los últimos plazos, ¿no? Recordemos que estos plazos... ¿En cuanto a la presentación allí? No, más que nada las fechas en las que se inscriben. El plazo para la objeción empieza a correr en la fecha en la que se inscribe. Entonces tenemos las 48 horas primeras que se debe esperar, y luego de eso, de haber objeciones, las 48 horas para que ejerzan su derecho a la defensa. ¿Ya se cerró el plazo para las impugnaciones, para presentar impugnaciones u observaciones, o hasta cuándo se puede hacer? A ver, estamos a fecha... Hoy estamos 24. Sí, el plazo para objeciones está cerrado. Sin embargo, recordemos que estas objeciones que tenemos deben ser tratadas, y por lo tanto se abrirá nuevos plazos para quizá nuevos candidatos. Entonces las objeciones generan un plazo para el derecho a la defensa. El derecho a la defensa genera un plazo para solventar y decidir sobre aquellas documentación o aquellos argumentos que hayan utilizado quienes han sido objetados, y luego ingresarán las posibles sustitución de candidaturas, que pues nuevamente se rigen bajo la misma lógica de ser objetados, y así transcurrimos. Por eso es que los plazos se extienden hasta el 9 de noviembre, que es la fecha en la que la Junta podrá tener ya los candidatos definitivos para las diferentes dignidades, justamente por el hecho que hay que transitar por todas estas vías legales, y luego obviamente existe la posibilidad de que las candidaturas objetadas, pues la Junta no resuelva como consideren ellos legal o como consideren justo, y van a tener la instancia de apelación, que son las instancias que se hacen hacia el Tribunal Contencioso Electoral, y pues tendremos que esperar las decisiones del tribunal, que es quien nos dará la palabra final en caso de que lleguemos a esas instancias. ¿Qué previsiones están tomando sobre Ecuador Debate? El debate de la provincia, primero, por puntualizar, me parece que las fechas son del 12 al 26. Quizás ahí, si escuché bien, me parece que se dijo del 12 al 16 tal vez, pero es del 12 al 26 el periodo en el que podemos hacer Estamos hablando del mes de noviembre. Mes de noviembre, por supuesto, sí. Nosotros estamos ya preparando lo que es el proceso, es decir, el proceso será adjudicado a través de un concurso público.
Le hemos preparado ya toda la información, todos los requisitos que necesitan aquellos que están interesados en organizar el debate, y obviamente el debate estará regido por Matriz, quien ha presentado ya y está trabajando en lo que es del reglamento interno para este debate, que lo que busca y sobre todas las cosas es buscar imparcialidad en todos los procesos, tanto desde las preguntas hasta la ubicación, desde simples detalles. Estas preguntas serán sorteadas a través de notario en sobres cerrados, se realizará en Quito y estos serán entregados a quien sea elegido como el moderador del debate de la SUAY. En términos legales se debe hacer un debate de carácter obligatorio para la prefectura de la SUAY y para los cantones que superen un electorado de 100.000 electores. En el caso de la SUAY, solamente Cuenca cumple con ese requisito. Por lo tanto, tendremos debates a alcaldes para la ciudad de Cuenca, para el cantón Cuenca, y debate de prefectos para el Azuay. Serán debates colectivos. Es decir, los 8 candidatos en forma conjunta. Solo debaten todos. El formato está hecho para que máximo 8 candidatos estén en un mismo panel. En caso de que se presenten más candidaturas, que no creo que suceda en el tema de prefecturas, ya por tiempo eso no va a suceder, y pues tendremos que ver qué sucede con el tema de alcaldía de Pachacutic, porque si es que llegan a ser 9 los candidatos a la alcaldía, el panel se dividirá en 5 y 4 participantes y en 2 horarios. Ahora sería importante conocer algunos detalles sobre los requisitos que debe cumplir una candidatura para poder inscribirse. Me ocurre pensar la necesidad de esto frente a lo ocurrido recientemente con la candidata Luisa González. Prácticamente se le ha negado la posibilidad de inscribir. Se ha dicho desde la Junta Electoral que no es adherente ni tampoco afiliada a Pachacuti, que era la organización política que la auspiciaba, y alguna circunstancia en el contexto de las elecciones primarias o los procesos de democracia interna. Esto es importante porque pueden haber estos detalles respecto de las alianzas que se han dado aquí en la ciudad, tanto para el Cantón Cuenca como para la provincia de la SUAY. Bueno, el calendario electoral por el que ya pasamos establecía y establece como calendario, y obviamente que tiene como base y como fuente el Código de la Democracia, que todas las organizaciones políticas deben transitar por procesos de primarias. Es decir, procesos en los que la organización a la interna, y obviamente con la venia y veeduría del Consejo Nacional Electoral, realiza procesos primarios en donde presenta sus candidaturas. Estas candidaturas y estos procesos primarios se realizaron en el Azuay y debieron ser virtuales, presenciales o mixtos. Esto generó que exista ya una lista de candidatos que surgen de esas primarias. Posterior a ello, quienes no estuvieron presentes debieron hacer la aceptación ante el Consejo Nacional Electoral, que es la firma de la aceptación de la candidatura. Luego vino el proceso de alianzas, en donde pues ya se generaron muchos cambios, organizaciones políticas que se apoyaron entre sí y decidieron unificar candidaturas. De ahí salió las candidaturas que se inscribieron entre el 12 y el 17. Entonces, los candidatos que se inscribieron entre el 12 y el 17 tenían que cumplir procesos de primarias, aceptación de candidatura, constar en una de las alianzas y haber aceptado su candidatura. Estos fueron los candidatos que se inscribieron y que obviamente también es necesario que haya cumplido la organización política para la inscripción, lo que tiene que ver con paridad, que está ya hoy por hoy. El Código de la Democracia establece un 50% de hombres y un 50% de mujeres que tienen que conformar las listas. Y el tema de jóvenes, el Código de la Democracia establece hoy que un 25% de los candidatos tienen que ser jóvenes. Y ese detalle es quizá importante en el tema de Pachacutic, porque la señora que buscaba o estaba inscrita, me parece que llenaba una cuota de jóvenes dentro de lo que es Pachacutic, así que ellos tendrán que reestructurar
quizás algunas de sus candidaturas o sustituirla por alguien que no afecte esta línea. Estos son lo que necesitaban para ser inscritos. Y candidatas que se presentan a la final no son ni adherentes ni afiliados a la organización política ni a ninguna de las organizaciones que estarían dentro de una alianza. ¿Esto sería motivo para impedirle su inscripción? Porque un poco eso se está alegando la situación de Luisa González. Sí, he escuchado, le digo con sinceridad, lo mismo que los medios. No tengo acceso a documentación que me permita establecer un criterio un poco más certero al respecto, pero evidentemente las personas que decidieron tomar candidaturas de otras organizaciones políticas tienen un reglamento y un requisito que seguir, y dentro de eso se establece la renuncia de quien fue para su prefectura, la invitación, la aceptación de la organización política. Entonces aquí hay una invitación y una aceptación. Yo invito y la organización política a la cual pertenezco acepta que yo participe con otra organización política, y toda esa documentación tiene que ser presentada dentro de los términos legales que establece la norma. Entonces, obviamente esta negativa que ha generado discordia, yo no la puedo juzgar sin una documentación y sin ver lo real. Más allá de eso, también los candidatos en general tienen pues su derecho a la defensa y tienen órganos de mayor jerarquía que podrán resolver con documentación esta situación en particular de esta prefectura, me parece, en Manabí. Cuéntenos si es que el cambio, la transición que se hizo a nivel del Consejo Nacional Electoral, me refiero en la presidencia de Diana Tamainda a José Cabrera, significó también cambios, algún tipo de normativa de organización, incluso diferente aquí en el Consejo Nacional Electoral. En lo que es Azuay no hemos tenido ninguna instrucción, porque el cambio de presidencia de la ingeniera Diana Tamain al ingeniero José Cabrera se dio en medio de un proceso electoral, y teníamos un calendario ya establecido, una organización ya con fechas preestablecidas, y no se ha cambiado absolutamente ninguna. Nosotros, al contrario, hemos venido trabajando en sacar todo lo necesario para las fechas que corresponden, porque nosotros tenemos fechas, obviamente estamos conversando de aquellas que tienen que ver con inscripción de candidaturas, pero tenemos muchas fechas que tienen que ver con elección de miembros de juntas de receptoras del voto, tenemos fechas que tienen que ver con designación y elección de lo que es recintos electorales, tenemos fechas que tienen que ver con lo que es las pruebas técnicas, con lo que es los enlaces en los distintos medios electorales, con lo que es el levantamiento del CPE. Entonces hay muchas fechas paralelas que suceden mientras lo que es más público y lo que es más la noticia que más busca la ciudadanía, que tiene que ver con los candidatos. Sin embargo, nosotros paralelamente trabajamos en que todo eso funcione, y esas fechas fueron establecidas ya en febrero, luego hubo el cambio a noviembre y se apretó el calendario. Sin embargo, ya estaban establecidas las fechas, y al contrario, más bien no hemos recibido ninguna instrucción diferente, más allá de trabajar y estar y cumplir las fechas establecidas. Finalmente, abogado Bermeo, coméntenos sobre, desde el punto de vista de la autoridad electoral, cómo se ve la situación del alcalde Cristian Zamora, con una suspensión de derechos políticos por 6 meses, que, si no me equivoco, debería terminar en el mes de diciembre. ¿Qué es lo que podría eventualmente suceder con esto, más allá de algún anuncio indirecto que hizo el propio Cristian Zamora, en el sentido de que probablemente su tema de salud no le permitiría retornar? Pero desde el punto de vista legal, hasta el momento que conocemos, esta suspensión debería terminar en diciembre. Claro, la suspensión, las fechas exactas le mentiría si le digo que me las sé, pero sé que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral determina la suspensión de los derechos de participación por 6 meses. Efectivamente, esto generó que el señor alcalde, pues en su momento, en cumplimiento de la norma, pues sea la vicealcaldesa quien asuma la alcaldía. Creo que ahí hay un tema más personal que legal, porque los 6 meses terminarán en la fecha que sea, diciembre, quizá enero, yo no tengo la certeza, y pues el hecho de
restituir y sus derechos políticos, pues le permite, bajo la normativa, tomar la alcaldía si es que es lo que él decide. Sin embargo, lo mismo que usted, simplemente tengo información que es pública de que posiblemente por salud desiste, pero la normativa legal le permitiría. No se ha presentado ningún otro tipo de impugnación, no hay casos paralelos de la justicia que puedan eventualmente influir sobre este tema. No que yo conozca, pero la misma sentencia tenía más puntos. Yo no sé si es que el señor alcalde los habrá cumplido. Uno de ellos era el pago de 25 salarios básicos unificados como indemnización a la actora del proceso de violencia de género. La señora concejal Diana González, efectivamente. Entonces no sé si esto lo haya cumplido, porque no es de cumplimiento parcial o de cumplimiento voluntario. Esto es de carácter obligatorio y el Tribunal Contencioso Electoral efectivamente tendrá que ir hasta procesos de coactiva si es que no se cumple con ello. También entiendo yo que había una obligación de participar en un curso o en alguna capacitación que tenga que ver con violencia de género. No recuerdo el número de horas que fue sancionado y con carácter de obligatorio. Entonces no solo es los 6 meses, sino que los otros puntos de la sentencia tienen que cumplirse. Me parece que había también ahí una disculpa pública que no tengo conocimiento si se la hizo ya. Entonces, obviamente, el transcurso de los 6 meses es uno de lo establecido en sentencia que tiene que cumplirse, pero hay más puntos. Si no retorna, si es una acción voluntaria, ¿tendría que renunciar? Cristian Zamora. Me toma la lección, tendría que renunciar a la alcaldía. Restituido el alcalde tendría que renunciar, aunque él ha delegado ya a la alcaldesa. Y tendría que procederse con elección por lo menos de vicealcalde. O sea, al momento ya tendrían que elegir un vicealcalde. Eso, el momento que entraron en funciones, necesitan haber elegido un vicealcalde, y me parece que estaban ya yendo a sesionar para ello. Esto es independiente. El alcalde, una vez que al momento él está fuera de la alcaldía, más bien a mi criterio, obviamente no tendría que renunciar, porque está dentro ha sido sustituido por lo que hemos conversado, y pues su no retorno, simplemente la señora alcaldesa se mantendría en las funciones hasta mayo, que sería la sustitución por quien a través de este proceso electoral del 29 de noviembre tendría que ya sustituir como nueva autoridad. Bien, le dejamos por cualquier otra información importante que tenga para la ciudadanía, pues el Consejo Nacional Electoral tiene muchos frentes. No quisiera que deje de tocar en este punto final el tema de los controles de gasto de inversión electoral, de publicidad, de propaganda. ¿Qué tan capacitado está el Consejo Nacional Electoral en esta provincia para controlar los excesos? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, dentro de los hitos, tiene también una misión que es el control de medios y el control de vías, justamente destinado a lo que es el gasto del Consejo Nacional Electoral. Este personal está ya instalado y está controlando todo aquello que podría determinarse como un gasto electoral, y estos tienen que estar enmarcados en la norma, tienen que cumplir tanto fechas como plazos, y tienen que ser declarados por parte de las organizaciones políticas dentro de su reporte de gastos electorales, y luego entonces, a través de las revisiones y a través de los controles que nosotros hagamos, pues se podrá cotejar la información que nos den, y podríamos o no en el futuro hablar de que alguna organización política incurra en alguna infracción electoral. Sin embargo, nosotros somos solo miembros y participamos en calidad de informantes. Es el Tribunal Contencioso Electoral quien determinará si una actividad o no tiene carácter de infracción electoral. Perfecto. Le agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes y un saludo de nuevo a toda su audiencia. Declaraciones del abogado Vinicio Bermeo. Él es el director del Consejo Nacional Electoral en la provincia de La Suárez.